a media no será no de la clase, pero a lo que le da acelerado de lo que hemos jugado con eso. Así que eso es muy bonito. Y Oscar vendrá. ¿Esto ya está vendido? Se supone. Amantes de la cultura, buenas noches y bienvenidos al Palacio de los Condes de Santa Ana. Un palacio con nombre y apellidos, un palacio con artistas, un palacio con historia, un palacio con una historia presente. Y me van a permitir en este día tan especial porque vamos a asistir a la exposición más efímera y con más cariño que hemos organizado en la Delegación de Cultura en los últimos 7 años, pues me van a permitir que hable de personas. En primer lugar, voy a hablar de una persona que ama las flores y que tiene que ver muchísimo con esta familia, con estos colores y con esta pintura. Saben que es Pepe, que esta noche no puede estar con nosotros aquí y que es parte directa y yo creo que es el alma y el espíritu de cada uno de los cuadros, de cada una de las ilusiones y de cada una de las miradas que tenemos los lucentinos y las lucentinas cuando vamos por la ronda, lo vemos con la furgoneta o cuando lo volvamos a ver dentro de breves días. Mientras tanto, en Córdoba, muy contento con lo que vamos a hacer hoy aquí, le mandamos un fuerte saludo, él después lo verá en la prensa y verá que su hermano está contento con sus amigos y que hemos tenido, como casi siempre, un problema de espacio porque poquito a poco iremos incluyendo sillas para que todo el mundo esté cómodo en una noche muy especial que nosotros tres consideramos que se la tenemos que dedicar a Pepe. Así que para él va esta exposición tan breve, una exposición de solamente 5 días, pero muy intensa, breve e intensa como un buen poema. También esta exposición tiene nombre y apellido y me van a permitir que haga un recorrido de intrahistoria breve pero justo. En el año 2011, José Luis Bergillo, que está hoy con nosotros, inauguró el Palacio de los Condes de Santa Ana. Desde entonces y hasta entonces, con Juan Pérez Guerrero, ahora como alcalde de Lucena, hemos tenido muchísimas exposiciones. Algunos de los pintores de esta sala, porque cada sala tiene un mundo y cada un mundo tiene una presencia, pues están hoy con nosotros. En concreto, el último dueño del Palacio de los Condes de Santa Ana, que es Manolo Roldán, que estuvo en esta sala hace breves fechas, pues está con nosotros y tiene también un nombre y un apellido, porque la historia de la cultura tiene unas huellas y las huellas las vamos dejando las personas que trabajamos para la cultura y los artistas, en este caso Pedro, todas las personas que vienen a esta sala y sobre todo las que vendrán, que es la que van a ser grandes esta sala, pues seguirán marcando esas huellas en la historia y la historia es muy bonita y la historia se recuerda en cada momento. Pero el momento en el que estamos hablando hoy
y ya le paso la palabra a nuestro cronista oficial, con el que tenemos la suerte de contar en numerosas ocasiones en este edificio y en otros, quiero concluir recordando que cada momento tiene una fecha. Y hoy venimos a hablar de arte y de Semana Santa y de santería y de sentimiento. Y por último, y lo más importante, de sentimiento y de amistad. La amistad es el último eslabón, ese eslabón perdido que a veces no se ve en los cuadros y es el que ha llevado a Pedro a completar esta breve pero intensa exposición y que servirá, porque él nos lo dijo con muchísima ilusión, la primera vez que se dirigió a la Delegación de Cultura, y quiero con esto concluir, que servirá para que en breve, y que sea más pronto que tarde, esté otra vez con nosotros con parte de tu arte, este arte realista que nos sirve para evocar pintura, que nos sirve para evocar fotografía, pero que sobre todo nos sirve para admirarte. Así que buenas noches, bienvenido hoy a tu palacio y felicitándote y recordando a tu hermano, pues te damos la bienvenida con un aplauso. Y le paso la palabra a nuestro cronista oficial, que va a ser una semblanza especial de nuestro artista. Paco. Gracias. Cuidado que pesa, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo antes de empezar, y a ruego del hermano de Pedro, pues le tiene preparada María Isabel una pequeña sorpresa. Así es que vamos a ver a María Isabel y la sorpresa que nos trae. Vamos a recibirla con un aplauso. Amigos, señoras y señores, buenas noches. Mi primer contacto con la actividad artística de Pedro Cantero se produjo hace casi 20 años, a través de un retrato de la Virgen de Araceli que realizó para el concurso de carteles de las fiestas aracelitanas y que, por cierto, aunque nunca le hallé explicación, no resultó premiado. Pedro me lo ofreció para el Museo de la Casa de la Virgen, cuyo montaje entonces concluíamos. Y la Junta de Gobierno, que entonces yo presidía como hermano mayor, lo aceptó gustosa, porque consideramos que aquel retrato había dado en la diana de lo que los lucentinos deseamos en las representaciones de la Virgen, que se parezca lo más posible a ella. Cubierta con creces tal exigencia, Pedro había sabido captar, además, en aquel retrato, para el que había elegido la técnica de los lápices de cera, a los que supo arrancar cantidad de matices y suavidades, la belleza juvenil, cercana y tierna, de muchacha campesina, de Nuestra Señora, cuando durante la Navidad o para su traslado a Lucena desde el santuario, cada penúltimo domingo de abril, se nos aparece convertida en divina pastora. En aquel retrato, Pedro supo captar magistralmente la ternura que irradia la presencia de la Virgen y la devoción que inspira a los que la consideramos patrona y abogada. Después de aquello, las líneas vitales del gran artista que hoy nos ofrece parte de su obra y que les dirige la palabra, no volvieron a coincidir hasta hace escasas fechas,
y bien que el que suscribe lo lamenta. Un cercano encuentro con su última producción en un conjunto de excelentes retratos que colgó en el Hotel Santo Domingo me permitió apreciar la magnitud artística excepcional de Pedro Cantero, un hombre especialmente dotado para el arte y capaz de añadir al mismo una selecta colección de retratos como prueba de su incuestionable valía. Pedro Cantero enfrenta el retrato con toda la dificultad que ello encierra, sencillamente porque sabe, y gracias a Dios puede hacerlo, dotándolo de identidad propia. En este punto es necesario aclarar que para considerar un retrato una obra plástica merecedora de ocupar un lugar en el espacio artístico, ha de estar dotada de valor estético, pues sin él quedaría, de hecho queda en muchas ocasiones, como la producción de artistas que solo buscan el parecido, al ser incapaces de superar una mera representación mediocre que puede identificarse con una persona determinada. Dicho de otro modo, el retrato debe recoger la visión particular de un individuo sobre otro. No debe limitarse a ser una imagen fiel, para eso está la fotografía, sino la interpretación por el artista del aspecto, básicamente del rostro, de un ser humano al que se le reconoce por sus rasgos físicos, pero a cuya imagen se asoma, por obra y gracia del arte, la dimensión psíquica del retratado, todo ello en un espacio intemporal. Como ocurre en los retratos que Pedro nos ofrece, cuando conocemos a los retratados se confirma no solo la primera de las exigencias de este campo tan difícil, de la pintura, el parecido de la obra con el personaje, sino también la segunda exigencia, la más importante, el rostro del carácter, la manifestación exterior del espíritu, la expresión de ese conjunto de rasgos que configuran un semblante y que lo convierten en el verdadero espejo del alma. De aquella galería de retratos que el año pasado colgó Pedro en el hotel, cumplen estas dos exigencias mencionadas, parecido y expresión del carácter, las de nuestros paisanos, Curro Lucena, por ejemplo, Miguel Cuenca, Luis Beato, Juan González Palma o Jaime Jurado. Y solo la segunda, los de los personajes que a mí me resultaron entonces desconocidos. En este caso, me llamaron especialmente la atención el doble retrato que hizo de Vicente y de Mamen, en cuyos rostros Pedro supo resumir la sinceridad y la esperanza ilusionada en el futuro de una pareja. También el melancólico ensimismamiento de Rocío o la alegría rotunda, limpia y juvenil de una muchacha de la que solo sé que se llamaba María. Asimismo, en los numerosos retratos de niños presentados en aquella exposición, Pedro Cantero supo captar, con trazos seguros y delicados, la ternura y la inocencia infantiles de Susana, de Clara, de Alberto, de Sonia o de la encantadora Lucy con trenzas. En todos los casos, Pedro domina a la perfección tanto el dibujo como el color. Si sus manchas configuran volúmenes, construyen y matizan los planos, sus líneas acentúan rasgos, establecen contrastes, delimitan y afirman las figuras retratadas. Me decía uno de mis profesores de bachillerato y magnífico escultor, mi inolvidable don Roque Ramírez, que una cualidad insoslayable para ser escultor es saber dibujar. Sin dibujo no hay escultura, decía, y añadía, esculpir es dibujar en 3 dimensiones. Pues bien, fiel a esa maestría en el dibujo, Pedro Cantero se ha lanzado últimamente con el crecido entusiasmo que le es proverbial a su pasión máxima, la escultura, la culminación de un gran dibujante. Ella ha sido el motivo de mi reencuentro con él, a instancias de su hermano, mi querido amigo Pepe, para el que deseo fervientemente un pronto restablecimiento. Pedro me mostró una escultura que prácticamente acababa de concluir. Se trataba del retrato de aquel gran hombre
dedicado incondicionalmente a los más necesitados, que se llamó Prudencio Húzar. En su despacho me lo descubrió retratado por sus manos sobre el barro blando, aguardando quedar inmortalizado en bronce y colocado en la plaza que lleva su nombre, para perpetua memoria de los lucentinos. Y en conseguirlo estamos, si Dios quiere. Espero que así sea. El campo de la escultura que a partir de esta obra se ha abierto para Pedro Cantero es amplio y estoy seguro que producirá frutos abundantes. El gran artista que es nos lo demostrará. En Lucena ya se percibe un clamor. Apenas ha comenzado la celebración de la Cuaresma y ya ha comenzado a bullir, con las celebraciones cívicas y religiosas que culminarán en la Semana Santa. A pesar de las grandes dificultades de todos conocidas por las que atraviesa su familia, Pedro Cantero vuelve a ofrecer a su pueblo nuevas pruebas de su arte. En esta ocasión, y dada la fecha y la temática fundamental de esta exposición, está oportunamente dirigida a uno de los rasgos definitorios, distintivos, del ser lucentino, el mundo de la santería, cuya pujanza y dinamismo irradia a todos los sectores de la ciudad. Los retratos que ilustran esta muestra son una prueba más, no solo de la fuerza que irradia la santería y de los valores espirituales y estéticos que atesora y que se manifiestan públicamente por nuestras calles y plazas, sino de la capacidad de generar, de crear arte. Queda fuera de toda duda que las celebraciones de la Semana Santa andaluza, y en concreto de la de Lucena, por encima del profundo sentido religioso que las inspira, constituye una síntesis de valores estéticos que pueden llegar, de hecho llegan en ocasiones, a conmovernos por su gran carga emocional y artística. En nuestra Semana Santa, como en el fondo de un gran cuadro, la naturaleza aporta con la recién estrenada primavera el renacer de la vida y un cúmulo de nuevos colores, sonidos y aromas. Como argumento para las creencias, la religión pone de manifiesto su liturgia repleta de ritos de profundo significado, tocados con la vibración trascendente de la espiritualidad. Y como forma, el arte acude a poner todos sus valores al servicio del espíritu. Así, las obras salidas de las gubias de los imagineros nos ofrecen admirables y cercanas las escenas de las pasiones de Jesús y de su madre, que se conmemoran. A ellas nuestro pueblo añade la música, la armonía y belleza de los adornos florales, los brillos de las maderas, los metales y los tejidos bordados que configuran esos altares portátiles que son los tronos, envueltos en ocasiones en el sutil y perfumado humo del incienso y sobre todo la santería, también en muchas ocasiones manifestada como un arte individual y a la vez colectivo, que procura envolver con toda la posible elegancia el esfuerzo de portar sobre el hombro el peso de los tronos. Pedro Cantero se ha acercado a este clamor popular y tan definitorio de nuestra ciudad, con lo mejor que tiene, que es el arte. Y en esta ocasión a los retratos de los protagonistas, santeros en su mayor parte, captados en el momento de su esforzada acción, y los de las imágenes, protagonistas ineludibles de la santería, de las que son orgullosos portadores. Los retratos idealizados de Jesucristo y de María se convierten en los cuadros de Pedro en retratos reales, conocidos y reconocidos por los lucentinos. El de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, el del Cristo del Amor, o los de las vírgenes de la amargura o de la estrella del apóstol Santiago, o de la impresionante galería o conjunto imaginero que conforma la Archicofradía Nazarena y que Pedro ha desplegado junto al retrato del que durante 6 años fue su cuadrillero, mi querido amigo Miguel Chacón Cuenca. Sobre unos delicados fondos violáceos y azules que destacan los retratos de las figuras de San Juan, las santas mujeres Verónica y Magdalena, el de la doliente Madre de Dios, Nuestra Señora del Socorro, y el retrato culminante, el de Jesús bendiciendo a su pueblo, mientras en la parte inferior de la composición, ante la dorada urna del Santo Entierro,
un angelillo, confirma la dimensión espiritual y celestial de nuestros protagonistas evangélicos del Viernes Santo. En otro de sus lienzos, aquí expuesto, sobre el retrato de Pedro Antonio Serena, cuya mirada parece interrogar al espectador, nuestro artista ha dispuesto el impresionante rostro del Cristo del Amor, al que si el gran imaginero Alonso Cano humanizó, Pedro, en esta obra, ha sido capaz de acercarlo aún más a nosotros. La santería, con sus valores añadidos de entrega, sacrificio, esfuerzo y compañerismo, aparece también retratada en los cuadros de Pedro Cantero. La imagen de un manijero dirigiendo el paso del apóstol Santiago es una muestra fehaciente de una manera peculiar de los lucentinos de llevar sus pasos procesionales. Por otra parte, el retrato de Miguel Chacón, manijero de Jesús Nazareno, en el año pasado, de 2014, constituye una acertada muestra de lo referido. Se intuye en el cuadro el peso no solo del trono, sino de la responsabilidad de la manijería que simboliza la campana alzada sobre el varal, y el control de ambas fuerzas por parte del manijero, absorto en su entrega, sin perder su elegante firmeza. Sobre él aparece el motivo fundamental que sublima el esfuerzo y le otorga todo su valor, la figura doliente de nuestro Padre Jesús. Una temática similar, aunque con distintos protagonistas, lo constituye el retrato de Francisco Ruiz, representado al varal en su puesto bajo la impresionante imagen del Cristo de la Sangre, asumiendo el esfuerzo de portar el enorme peso del trono al que Pedro ha añadido como un angelillo más de los que sobrevuelan las imágenes sagradas, un niño muy pequeño, sin duda el hijo del manijero, vestido como un santero, al que el retratado Francisco Ruiz, el manijero, parece sostener con su corazón o su cariño. Idéntico recurso de vincular a sus retratados santeros las figuras de sus seres queridos se emplea en el retrato de Alberto Fernández, santero de la imagen de Jesús, al que Pedro ha representado colocadas a la altura de su corazón también las figuras de su esposa y sus dos niños. Para María, la Madre de Dios, también entregan su hombro la santería, y Pedro Cantero su arte más depurado. Y también en este caso, como en otros lienzos, los retratos se triplican. En el caso de la Virgen de la Amargura, el rostro del manijero Juan López Nieto está unido al de un niño, sonriente, admirado y orgulloso del esfuerzo de su padre, abrochado al varal de manijero. El hermoso rostro de la Virgen de la Estrella, enmarcado por los áureos brillos de su corona, de los bordados de su manto y de la luz de los cirios que iluminan su trono, también ha sido representado por nuestro artista, sublimando la gallarda presencia de uno de sus manijeros, en este caso, Antonio Requerey. La combinación de los retratos de nuestras imágenes más veneradas y la expresión de los valores más altos de la santería representados en la figura de los santeros, tensos y plenamente entregados a la honrosa tarea de presentarlas al pueblo, es una genialidad de Pedro Cantero que solo ha sido posible desde el dominio de una técnica depurada. No podía faltar en esta galería la imagen de la patrona, la Virgen de Araceli, alzada en su trono en la gloria del primer domingo de mayo. Pedro la ha representado con el fondo de la parroquia de San Mateo y un cielo azul y rosa en el que estalla una sinfonía de bengalas, llevada por Francisco Requerey como manijero, entregado al esfuerzo de pasearla, como decimos aquí, como la reina que es de los corazones, por las calles de Lucena. Con todo lo que el arte de Pedro tiene de excelencia en el difícil ejercicio del retrato, no lo tiene menos la peculiaridad de una técnica que por sus características se halla plenamente abierta y proyectada hacia el futuro. La informática. Ese universo que mueve hoy al mundo le ha ofrecido, y él lo ha tomado con el mayor acierto, la inmensa variedad de sus líneas para señalar los contornos, afirmar los gestos, separar las luces de las sombras. Y la gama infinita de colores de su paleta para confirmar las formas y los volúmenes de los retratados. Pero sea cual fuere la técnica, desde los pigmentos ancestrales que dejaron su huella en las cuevas y cobijos prehistóricos, hasta los píxeles que hoy dan forma a las obras magníficas de esta exposición,
pasando por el temple, el fresco, el óleo, el pastel, la acuarela, las ceras, los lápices o los acrílicos, el arte no es posible sin la inspiración y la destreza de personas como este hombre que hoy nos ofrece su obra. Y para terminar, como mi homenaje a mi amigo José Cantero, hermano tuyo, Pedro, que como todos sabemos pasa por momentos difíciles, con el deseo de su pronta y satisfactoria recuperación, quiero leer un poema dedicado a nuestra patrona en su bajada, desde su santuario ataviada como pastora. Su retrato fue la primera obra que conocí de nuestro artista. Con ella, con su retrato literario, con el fondo campestre de la primavera de nuestra tierra, cierro el círculo de esta presentación. Sobre las campanas que el aire conmueven, estalla la rosa seca de un cohete. El cielo es bandera azul que se extiende en la fresca brisa de abril. Dulcemente, en la plata antigua, por el campo verde, pastora de almas, la patrona viene. Toda la ternura a sus pies se extiende. Son tiernas las cañas nuevas de las mieses, gráciles las cepas con su fruto en ciernes, y los olivares que en la brisa mecen las ramas floridas, dulce y suavemente. En un largo vuelo del monte desciende, abriendo los campos con su faz riente. En su mano diestra el cetro florece a la luz del campo, limpia y transparente. Sobre el otro brazo, altar es la sede, el Hijo bendice la tierra y las gentes. Cuando pasa, canta fandangos la fuente, y el sol que declina en su honor extiende un dorado manto sobre el occidente, a la que a la sombra de su manto tiene los campos que cercan su trono, se ofrecen todos los afanes, frutos y simientes, el pan desde el trigo, la luz del aceite y el oro dormido que el vino contiene. Araceli hermosa, pastora celeste, a los que te invocan bendice clemente, otórgales, madre, los mejores bienes. Divina pastora, pastora clemente, bendice a Lucena siempre, siempre, siempre. Gracias. Bueno, yo no he venido aquí a hablar, así que voy a ser breve. Primero agradecer vuestra asistencia, que la agradezco de verdad de corazón, porque nada más, digamos, nada más placentero y más gratificante para un artista es que sentirse arropado y sentirse observado, o por lo menos valorado de alguna manera en lo que uno hace, que tampoco es tan meritorio, porque lo único que hago yo es disfrutar con lo que hago, o sea que tampoco es una cosa, digamos, para mí demasiado comprometida, ¿no? Ojalá pues no tuviera otra cosa que hacer nada más que esto y que me dieran de comer, ya está, sería el hombre más feliz del mundo. Pero en fin, yo quería hacer una breve referencia por lo menos a lo que es el motivo, el título de la exposición, Clamor, y explicar un poco por qué me ha llevado a hacer esta exposición. Descubrí a raíz de la última exposición que hice el año pasado aquí en Lucena, en el Hotel Santo Domingo, que descubrí algo que yo de siempre he conocido, porque viví en Lucena, pero he llegado a adentrarme en la santería, en lo que hasta ahora no había entrado, ¿no? O sea, con el contacto, con los encargos que he tenido para trabajo de santeros, pues he llegado a conocer aspectos de la santería que realmente no había llegado yo a tener la sensibilidad que ahora estoy teniendo con ellos. Y estoy, en cierto modo, pues casi arrepentido de no haber sido santero, porque ahora lo deseo casi más que nunca. Pero bueno, entonces la idea del clamor es un poco el representar la esencia de lo que es la santería de Lucena, ¿no? Todo lo mueve ese clamor que sentimos cuando un paso sale a la calle
y el santero pues se emociona con ese clamor, porque el santero, en diferencia con otro penitente de otras zonas de la geografía, pues tiene la peculiaridad de que basa su penitencia en tener que arrastrar su protagonismo. Es decir, normalmente en otros sitios, pues bueno, suelen ir ocultos, suelen ser se siente de otra manera, ¿no? Yo esto lo asocio un poco, lo comparo con el hecho de cuando Jesucristo en su momento pues tuvo que arrastrar la cruz, y no solamente tenía que arrastrar la cruz, sino que tenía que estar a la vista de todo el público que lo observaba, ¿no? Y yo creo que eso es la parte, digamos, distinta, sugerente y emotiva que tiene la santería de Lucena, en diferencia con otras formas de llevar los pasos, ¿no? Aquí el santero pues tiene que pesar, digamos, o arrastrar la cruz de sentirse protagonista, ¿no? Es una cosa muy peculiar que, en fin, hay quien a lo mejor en algunos sitios no lo pueda entender, pero es realmente precioso. Y a eso he querido dedicar esta exposición. Y bueno, quería hacer en fin, no puedo evitar una referencia a mi hermano, que espero que mejore y que él tenía mucho empeño en que esto se hiciera, y la razón fundamental por lo que esto se ha hecho, independientemente de que es mi pasión y me gusta y la disfruto, es porque él estaba gestionando, preparando, hablando con los santeros para que se dieran su obra y coordinando y llevando esto a cabo, y poco antes de que se inaugurara, que de hecho hemos tenido que aplazarla, pues bueno, me siento orgulloso de que al final pues podré llevarle la grabación para que lo vea y ver que todo ha sido realmente satisfactorio. Así que muchas gracias por su asistencia, nada más. El hecho de dar por inaugurada la exposición creo que le corresponde a un oficial. Pues nada, queda inaugurada la exposición y que ustedes la disfruten. Gracias. Ya no. Ahí está peor. Está bien, ¿no? Sí, pero si haya... Hay que cuidarla. Venga. Hasta luego, Ramón.
somos unidos. Y Oscar vendrá. ¿Y esto ya está vendido? Se supone. ¿Eso cuándo es? ¿Puedo ir a la pierna me lo permite? González Amantes de la cultura, buenas noches y bienvenidos al Palacio de los Condes de Santa Ana. Un palacio con nombre y apellido, un palacio con artistas, un palacio con historia, un palacio con una historia presente. Y me van a permitir en este día tan especial, porque vamos a asistir a la exposición más efímera y con más cariño que hemos organizado en la Delegación de Cultura en los últimos 7 años, pues me van a permitir que hable de personas. En primer lugar, voy a hablar de una persona que ama las flores y que tiene que ver muchísimo con esta familia, con estos colores y con esta pintura. Saben que es Pepe, que esta noche no puede estar con nosotros aquí y que es parte directa y yo creo que es el alma y el espíritu de cada uno de los cuadros, de cada una de las ilusiones y de cada una de las miradas que tenemos los lucentinos y las lucentinas cuando vamos por la ronda, lo vemos con la furgoneta o cuando lo volvamos a ver dentro de breves días. Mientras tanto, en Córdoba, muy contento con lo que vamos a hacer hoy aquí. Le mandamos un fuerte saludo, él después lo verá en la prensa y verá que su hermano está contento con sus amigos y que hemos tenido, como casi siempre, un problema de espacio porque poquito a poco iremos incluyendo sillas para que todo el mundo esté cómodo en una noche muy especial que nosotros tres consideramos que se la tenemos que dedicar a Pepe. Así que para él va esta exposición tan breve, una exposición de solamente 5 días, pero muy intensa, breve e intensa como un buen poema. También esta exposición tiene nombre y apellido y me van a permitir que haga un recorrido de intrahistoria breve pero justo. En el año 2011, José Luis Vergillo, que está hoy con nosotros, inauguró el Palacio de los Condes de Santa Ana. Desde entonces y hasta entonces, con Juan Pérez Guerrero, ahora como alcalde de Lucena, hemos tenido muchísimas exposiciones. Algunos de los pintores de esta sala, porque cada sala tiene un mundo y cada un mundo tiene una presencia, pues están hoy con nosotros. En concreto, el último dueño del Palacio de los Condes de Santa Ana, que es Manolo Roldán, que estuvo en esta sala hace breves fechas, pues está con nosotros y tiene también un nombre y un apellido, porque la historia de la cultura tiene unas huellas y las huellas las vamos dejando las personas que trabajamos para la cultura y los artistas, en este caso Pedro, todas las personas que vienen a esta sala y sobre todo las que vendrán, que es la que van a ser grandes esta sala, pues seguirán marcando esas huellas en la historia y la historia es muy bonita y la historia se recuerda en cada momento. Pero el momento en el que estamos hablando hoy, y ya le paso la palabra a nuestro cronista oficial con el que tenemos la suerte de contar en numerosas ocasiones en este edificio y en otros,
quiero concluir recordando que cada momento tiene una fecha. Y hoy venimos a hablar de arte y de Semana Santa y de santería y de sentimiento. Y por último, y lo más importante, de sentimiento y de amistad. La amistad es el último eslabón, ese eslabón perdido que a veces no se ve en los cuadros y es el que ha llevado a Pedro a completar esta breve pero intensa exposición y que servirá, porque él nos lo dijo con muchísima ilusión, la primera vez que se dirigió a la Delegación de Cultura, y quiero con esto concluir, que servirá para que en breve, y que sea más pronto que tarde, estés otra vez con nosotros con parte de tu arte, este arte realista que nos sirve para evocar pintura, que nos sirve para evocar fotografía, pero que sobre todo nos sirve para admirarte. Así que buenas noches, bienvenido hoy a tu palacio y felicitándote y recordando a tu hermano, pues te damos la bienvenida con un aplauso. Y le paso la palabra a nuestro cronista oficial, que va a ser una semblanza especial de nuestro artista. Paco. Gracias. Cuidado que pesa, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo antes de empezar, y a ruego del hermano de Pedro, pues le tiene preparada María Isabel una pequeña sorpresa. Así es que vamos a ver a María Isabel y la sorpresa que nos trae. Vamos a recibirla con un aplauso. Bueno, Paco. Amigos, señoras y señores, buenas noches. Mi primer contacto con la actividad artística de Pedro Cantero se produjo hace casi 20 años, a través de un retrato de la Virgen de Araceli que realizó para el concurso de carteles de las fiestas aracelitanas y que, por cierto, aunque nunca le hallé explicación, no resultó premiado. Pedro me lo ofreció para el Museo de la Casa de la Virgen, cuyo montaje entonces concluíamos. Y la Junta de Gobierno, que entonces yo presidía como hermano mayor, lo aceptó gustosa, porque consideramos que aquel retrato había dado en la diana de lo que los lucentinos deseamos en las representaciones de la Virgen, que se parezca lo más posible a ella. Cubierta con creces tal exigencia, Pedro había sabido captar, además, en aquel retrato, para el que había elegido la técnica de los lápices de cera, a los que supo arrancar cantidad de matices y suavidades, la belleza juvenil, cercana y tierna, de muchacha campesina, de Nuestra Señora, cuando durante la Navidad o para su traslado a Lucena desde el santuario, cada penúltimo domingo de abril, se nos aparece convertida en divina pastora. En aquel retrato, Pedro supo captar magistralmente la ternura que irradia la presencia de la Virgen y la devoción que inspira a los que la consideramos patrona y abogada. Después de aquello, las líneas vitales del gran artista que hoy nos ofrece parte de su obra y que les dirige la palabra, no volvieron a coincidir hasta hace escasas fechas, y bien que el que suscribe lo lamenta.
Un cercano encuentro con su última producción en un conjunto de excelentes retratos que colgó en el Hotel Santo Domingo me permitió apreciar la magnitud artística excepcional de Pedro Cantero, un hombre especialmente dotado para el arte y capaz de añadir al mismo una selecta colección de retratos como prueba de su incuestionable valía. Pedro Cantero enfrenta el retrato con toda la dificultad que ello encierra, sencillamente porque sabe, y gracias a Dios puede hacerlo, dotándolo de identidad propia. En este punto es necesario aclarar que para considerar un retrato una obra plástica merecedora de ocupar un lugar en el espacio artístico, ha de estar dotada de valor estético, pues sin él quedaría, de hecho queda en muchas ocasiones, como la producción de artistas que solo buscan el parecido, al ser incapaces de superar una mera representación mediocre que puede identificarse con una persona determinada. Dicho de otro modo, el retrato debe recoger la visión particular de un individuo sobre otro. No debe limitarse a ser una imagen fiel, para eso está la fotografía, sino la interpretación por el artista del aspecto, básicamente del rostro, de un ser humano al que se le reconoce por sus rasgos físicos, pero a cuya imagen se asoma, por obra y gracia del arte, la dimensión psíquica del retratado, todo ello en un espacio intemporal. Como ocurre en los retratos que Pedro nos ofrece, cuando conocemos a los retratados se confirma no solo la primera de las exigencias de este campo tan difícil, de la pintura, el parecido de la obra con el personaje, sino también la segunda exigencia, la más importante, el rostro del carácter, la manifestación exterior del espíritu, la expresión de ese conjunto de rasgos que configuran un semblante y que lo convierten en el verdadero espejo del alma. De aquella galería de retratos que el año pasado colgó Pedro en el hotel, cumplen estas dos exigencias mencionadas, parecido y expresión del carácter, las de nuestros paisanos, Curro Lucena, por ejemplo, Miguel Cuenca, Luis Beato, Juan González Palma o Jaime Jurado. Y solo la segunda, los de los personajes que a mí me resultaron entonces desconocidos. En este caso, me llamaron especialmente la atención el doble retrato que hizo de Vicente y de Mamen, en cuyos rostros Pedro supo resumir la sinceridad y la esperanza ilusionada en el futuro de una pareja. También el melancólico ensimismamiento de Rocío o la alegría rotunda, limpia y juvenil de una muchacha de la que solo sé que se llamaba María. Asimismo, en los numerosos retratos de niños presentados en aquella exposición, Pedro Cantero supo captar, con trazos seguros y delicados, la ternura y la inocencia infantiles de Susana, de Clara, de Alberto, de Sonia o de la encantadora Lucy con trenzas. En todos los casos, Pedro domina a la perfección tanto el dibujo como el color. Si sus manchas configuran volúmenes, construyen y matizan los planos, sus líneas acentúan rasgos, establecen contrastes, delimitan y afirman las figuras retratadas. Me decía uno de mis profesores de bachillerato y magnífico escultor, mi inolvidable don Roque Ramírez, que una cualidad insoslayable para ser escultor es saber dibujar. Sin dibujo no hay escultura, decía, y añadía, esculpir es dibujar en 3 dimensiones. Pues bien, fiel a esa maestría en el dibujo, Pedro Cantero se ha lanzado últimamente con el crecido entusiasmo que le es proverbial a su pasión máxima, la escultura, la culminación de un gran dibujante. Ella ha sido el motivo de mi reencuentro con él, a instancias de su hermano, mi querido amigo Pepe, para el que deseo fervientemente un pronto restablecimiento. Pedro me mostró una escultura que prácticamente acababa de concluir. Se trataba del retrato de aquel gran hombre, dedicado incondicionalmente a los más necesitados,
que se llamó Prudencio Húzar. En su despacho me lo descubrió retratado por sus manos sobre el barro blando, aguardando quedar inmortalizado en bronce y colocado en la plaza que lleva su nombre, para perpetua memoria de los lucentinos. Y en conseguirlo estamos, si Dios quiere. Espero que así sea. El campo de la escultura que a partir de esta obra se ha abierto para Pedro Cantero es amplio y estoy seguro que producirá frutos abundantes. El gran artista que es nos lo demostrará. En Lucena ya se percibe un clamor. Apenas ha comenzado la celebración de la Cuaresma y ya ha comenzado a bullir, con las celebraciones cívicas y religiosas que culminarán en la Semana Santa. A pesar de las grandes dificultades de todos conocidas por las que atraviesa su familia, Pedro Cantero vuelve a ofrecer a su pueblo nuevas pruebas de su arte. En esta ocasión, y dada la fecha y la temática fundamental de esta exposición, está oportunamente dirigida a uno de los rasgos definitorios, distintivos, del ser lucentino, el mundo de la santería, cuya pujanza y dinamismo irradia a todos los sectores de la ciudad. Los retratos que ilustran esta muestra son una prueba más no solo de la fuerza que irradia la santería y de los valores espirituales y estéticos que atesora y que se manifiestan públicamente por nuestras calles y plazas, sino de la capacidad de generar, de crear arte. Queda fuera de toda duda que las celebraciones de la Semana Santa andaluza, y en concreto de la de Lucena, por encima del profundo sentido religioso que las inspira, constituye una síntesis de valores estéticos que pueden llegar, de hecho llegan en ocasiones, a conmovernos por su gran carga emocional y artística. En nuestra Semana Santa, como en el fondo de un gran cuadro, la naturaleza aporta con la recién estrenada primavera el renacer de la vida y un cúmulo de nuevos colores, sonidos y aromas. Como argumento para las creencias, la religión pone de manifiesto su liturgia repleta de ritos de profundo significado, tocados con la vibración trascendente de la espiritualidad. Y como forma, el arte acude a poner todos sus valores al servicio del espíritu. Así, las obras salidas de las gubias de los imagineros nos ofrecen admirables y cercanas las escenas de las pasiones de Jesús y de su madre, que se conmemoran. A ellas nuestro pueblo añade la música, la armonía y belleza de los adornos florales, los brillos de las maderas, los metales y los tejidos bordados que configuran esos altares portátiles que son los tronos, envueltos en ocasiones en el sutil y perfumado humo del incienso y sobre todo la santería, también en muchas ocasiones manifestada como un arte individual y a la vez colectivo, que procura envolver con toda la posible elegancia el esfuerzo de portar sobre el hombro el peso de los tronos. Pedro Cantero se ha acercado a este clamor popular y tan definitorio de nuestra ciudad, con lo mejor que tiene, que es el arte. Y en esta ocasión a los retratos de los protagonistas, santeros en su mayor parte, captados en el momento de su esforzada acción, y los de las imágenes, protagonistas ineludibles de la santería, de las que son orgullosos portadores. Los retratos idealizados de Jesucristo y de María se convierten en los cuadros de Pedro en retratos reales, conocidos y reconocidos por los lucentinos. El de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, el del Cristo del Amor, o los de las vírgenes de la amargura o de la estrella del apóstol Santiago, o de la impresionante galería o conjunto imaginero que conforma la Archicofradía Nazarena y que Pedro ha desplegado junto al retrato del que durante 6 años fue su cuadrillero, mi querido amigo Miguel Chacón Cuenca. Sobre unos delicados fondos violáceos y azules que destacan los retratos de las figuras de San Juan, las santas mujeres Verónica y Magdalena, el de la doliente Madre de Dios, Nuestra Señora del Socorro, y el retrato culminante, el de Jesús bendiciendo a su pueblo, mientras en la parte inferior de la composición, ante la dorada urna del Santo Entierro, un angelillo
confirma la dimensión espiritual y celestial de nuestros protagonistas evangélicos del Viernes Santo. En otro de sus lienzos, aquí expuesto, sobre el retrato de Pedro Antonio Serena, cuya mirada parece interrogar al espectador, nuestro artista ha dispuesto el impresionante rostro del Cristo del Amor, al que si el gran imaginero Alonso Cano humanizó, Pedro, en esta obra, ha sido capaz de acercarlo aún más a nosotros. La santería, con sus valores añadidos de entrega, sacrificio, esfuerzo y compañerismo, aparece también retratada en los cuadros de Pedro Cantero. La imagen de un manijero dirigiendo el paso del apóstol Santiago es una muestra fehaciente de una manera peculiar de los lucentinos de llevar sus pasos procesionales. Por otra parte, el retrato de Miguel Chacón, manijero de Jesús Nazareno, en el año pasado, de 2014, constituye una acertada muestra de lo referido. Se intuye en el cuadro el peso no solo del trono, sino de la responsabilidad de la manijería que simboliza la campana alzada sobre el varal, y el control de ambas fuerzas por parte del manijero, absorto en su entrega, sin perder su elegante firmeza. Sobre él aparece el motivo fundamental que sublima el esfuerzo y le otorga todo su valor: la figura doliente de nuestro Padre Jesús. Una temática similar, aunque con distintos protagonistas, lo constituye el retrato de Francisco Ruiz, representado al varal en su puesto bajo la impresionante imagen del Cristo de la Sangre, asumiendo el esfuerzo de portar el enorme peso del trono al que Pedro ha añadido como un angelillo más de los que sobrevuelan las imágenes sagradas, un niño muy pequeño, sin duda el hijo del manijero, vestido como un santero, al que el retratado Francisco Ruiz, el manijero, parece sostener con su corazón o su cariño. Idéntico recurso de vincular a sus retratados santeros las figuras de sus seres queridos se emplea en el retrato de Alberto Fernández, santero de la imagen de Jesús, al que Pedro ha representado colocadas a la altura de su corazón también las figuras de su esposa y sus dos niños. Para María, la Madre de Dios, también entrega en su hombro la santería, y Pedro Cantero su arte más depurado. Y también en este caso, como en otros lienzos, los retratos se triplican. En el caso de la Virgen de la Amargura, el rostro del manijero Juan López Nieto está unido al de un niño, sonriente, admirado y orgulloso del esfuerzo de su padre, abrochado al varal de manijero. El hermoso rostro de la Virgen de la Estrella, enmarcado por los áureos brillos de su corona, de los bordados de su manto y de la luz de los cirios que iluminan su trono, también ha sido representado por nuestro artista, sublimando la gallarda presencia de uno de sus manijeros, en este caso, Antonio Requerey. La combinación de los retratos de nuestras imágenes más veneradas y la expresión de los valores más altos de la santería representados en la figura de los santeros, tensos y plenamente entregados a la honrosa tarea de presentarlas al pueblo, es una genialidad de Pedro Cantero que solo ha sido posible desde el dominio de una técnica depurada. No podía faltar en esta galería la imagen de la patrona, la Virgen de Araceli, alzada en su trono en la gloria del primer domingo de mayo. Pedro la ha representado con el fondo de la parroquia de San Mateo y un cielo azul y rosa en el que estalla una sinfonía de bengalas, llevada por Francisco Requerey como manijero, entregado al esfuerzo de pasearla, como decimos aquí, como la reina que es de los corazones, por las calles de Lucena. Con todo lo que el arte de Pedro tiene de excelencia en el difícil ejercicio del retrato, no lo tiene menos la peculiaridad de una técnica que por sus características se halla plenamente abierta y proyectada hacia el futuro. La informática, ese universo que mueve hoy al mundo, le ha ofrecido, y él lo ha tomado con el mayor acierto, la inmensa variedad de sus líneas para señalar los contornos, afirmar los gestos, separar las luces de las sombras, y la gama infinita de colores de su paleta para confirmar las formas y los volúmenes de los retratados. Pero sea cual fuere la técnica, desde los pigmentos ancestrales que dejaron su huella en las cuevas y cobijos prehistóricos, hasta los píxeles que hoy dan forma a las obras magníficas de esta exposición,
pasando por el temple, el fresco, el óleo, el pastel, la acuarela, las ceras, los lápices o los acrílicos, el arte no es posible sin la inspiración y la destreza de personas como este hombre que hoy nos ofrece su obra. Y para terminar, como mi homenaje a mi amigo José Cantero, hermano tuyo, Pedro, que como todos sabemos pasa por momentos difíciles, con el deseo de su pronta y satisfactoria recuperación, quiero leer un poema dedicado a nuestra patrona en su bajada, desde su santuario ataviada como pastora. Su retrato fue la primera obra que conocí de nuestro artista. Con ella, con su retrato literario, con el fondo campestre de la primavera de nuestra tierra, cierro el círculo de esta presentación. Sobre las campanas que el aire conmueven, estalla la rosa seca de un cohete. El cielo es bandera azul que se extiende en la fresca brisa de abril. Dulcemente, en la plata antigua, por el campo verde, pastora de almas, la patrona viene. Toda la ternura a sus pies se extiende. Son tiernas las cañas nuevas de las mieses, gráciles las cepas con su fruto en ciernes, y los olivares que en la brisa mecen las ramas floridas, dulce y suavemente. En un largo vuelo del monte desciende, abriendo los campos con su faz riente. En su mano diestra el cetro florece a la luz del campo, limpia y transparente. Sobre el otro brazo, altar es la sede, el Hijo bendice la tierra y las gentes. Cuando pasa, canta fandangos la fuente, y el sol que declina en su honor extiende un dorado manto sobre el occidente, a la que a la sombra de su manto tiene los campos que cercan su trono, se ofrecen todos los afanes, frutos y simientes, el pan desde el trigo, la luz del aceite y el oro dormido que el vino contiene. Araceli hermosa, pastora celeste, a los que te invocan bendice clemente, otórgales, madre, los mejores bienes. Divina pastora, pastora clemente, bendice a Lucena siempre, siempre, siempre. Gracias. Bueno, yo no he venido aquí a hablar, así que voy a ser breve. Primero agradecer vuestra asistencia, que la agradezco de verdad de corazón, porque nada más, digamos, nada más placentero y más gratificante para un artista es que sentirse arropado y sentirse observado, o por lo menos valorado de alguna manera en lo que uno hace, que tampoco es tan meritorio, porque lo único que hago yo es disfrutar con lo que hago, o sea que tampoco es una cosa, digamos, para mí demasiado comprometida, ¿no? Ojalá pues no tuviera otra cosa que hacer nada más que esto y que me dieran de comer, ya está, sería el hombre más feliz del mundo. Pero en fin, yo quería hacer una breve referencia por lo menos a lo que es el motivo, el título de la exposición, Clamor, y explicar un poco por qué me ha llevado a hacer esta exposición. Descubrí a raíz de la última exposición que hice el año pasado aquí en Lucena, en el Hotel Santo Domingo, que descubrí algo que yo de siempre he conocido, porque viví en Lucena, pero he llegado a adentrarme en la santería, en lo que hasta ahora no había entrado, ¿no? O sea, con el contacto, con los encargos que he tenido para trabajo de santeros, pues he llegado a conocer aspectos de la santería que realmente no había llegado yo a tener la sensibilidad que ahora estoy teniendo con ellos. Y estoy, en cierto modo, pues casi arrepentido de no haber sido santero, porque ahora lo deseo casi más que nunca. Pero bueno, entonces la idea del clamor es un poco el representar la esencia de lo que es la santería de Lucena, ¿no? Todo lo mueve ese clamor que sentimos cuando un paso sale a la calle
y el santero pues se emociona con ese clamor, porque el santero en diferencia con otro penitente de otras zonas de la geografía, pues tiene la peculiaridad de que basa su penitencia en tener que arrastrar su protagonismo. Es decir, normalmente en otros sitios, pues bueno, suelen ir ocultos, suelen ser se siente de otra manera, ¿no? Yo esto lo asocio un poco, lo comparo con el hecho de cuando Jesucristo en su momento pues tuvo que arrastrar la cruz, y no solamente tenía que arrastrar la cruz, sino que tenía que estar a la vista de todo el público que lo observaba, ¿no? Y yo creo que eso es la parte, digamos, distinta, sugerente y emotiva que tiene la santería de Lucena, en diferencia con otras formas de llevar los pasos, ¿no? Aquí el santero pues tiene que pesar, digamos, o arrastrar la cruz de sentirse protagonista, ¿no? Es una cosa muy peculiar que, en fin, hay quien a lo mejor en algunos sitios no lo pueda entender, pero es realmente precioso. Y a eso he querido dedicar esta exposición. Y bueno, quería hacer en fin, no puedo evitar una referencia a mi hermano, que espero que mejore y que él tenía mucho empeño en que esto se hiciera, y la razón fundamental por lo que esto se ha hecho, independientemente de que es mi pasión y me gusta y la disfruto, es porque él estaba gestionando, preparando, hablando con los santeros para que se dieran su obra y coordinando y llevando esto a cabo, y poco antes de que se inaugurara, que de hecho hemos tenido que aplazarla, pues bueno, me siento orgulloso de que al final pues podré llevarle la grabación para que lo vea y ver que todo ha sido realmente satisfactorio. Así que muchas gracias por su asistencia, nada más. El hecho de dar por inaugurada la exposición creo que le corresponde a un oficial. Pues nada, queda inaugurada la exposición y que ustedes la disfruten. Gracias. Ya no. Ahí está mejor. Está bien, ¿no? Sí, pero si haya... Hay que cuidarla. Venga. Hay que cuidarla.